A veces necesitamos que nuestro corazón haga lo que nuestra cabeza no se anima. Déjate llevar y viví cada instante como si fuera el último, escuchando Clásicos en tu radio, donde los clásicos se escuchan. Just to touch you once again. Estamos en otro encuentro de espiritualidad y ciencia, como siempre acá la radio de internet, Radio Abasto, radiotv.com.ar, los jueves de 16 a 17 horas estamos grabando programas nuevos, pero ustedes saben que este programa Encuentro de Espiritualidad y Ciencia, ustedes lo pueden ver, escuchar y quedan archivados en la radio de internet que dirige Martín Enríquez, Abasto, radiotv.com.ar. Pueden enviar email, todo lo que quieran ustedes preguntar, sugerir. info@abastoradiotv.com.ar. Bueno, estamos por ahí en otra dirección, pero bueno, veremos. Por ahora, hoy estamos en Juan Domingo Perón, 1422, y como decíamos, encuentros de espiritualidad y ciencia, una mística con la espiritualidad de Oriente y Occidente, con el arte, la filosofía y la ciencia, todo esto integrado a la ciencia de la educación, la ciencia de la psicología, el camino de autoconocimiento, y pueden llamarme todos los que quieran venir al programa acá a presentar sus libros, cada uno los terapeutas holísticos, es muy amplio el programa, artistas, poetas, escritores, profesionales de la salud, profesionales de la educación, todos los que tengan algún proyecto, algún sueño, como digo yo, y pueden venir acá a comentarlo, exponerlo. Todos los que hacen fotografía, pintura, pueden mostrar todos sus cuadros, toda su producción. También los que hacen CD o componen y, bueno, quieren hablar de lo que cada uno hace, saben que son invitados con todo amor. Pueden llamarme a mi teléfono particular 4432-0037, dejan ahí el mensaje, dejan su teléfono, o al celular de Martín Enríquez, el director de la radio, 15-3257-6581 o 15-2429-7137, y ahí, bueno, dejan sus mensajes o lo que ustedes deseen comunicar para salir en la radio. Bueno, estuvimos hablando un poquito de textos sagrados y hoy traje para seguir comentando, como siempre, los principios, algunas de las enseñanzas del que se llamó el Buda, que en realidad su nombre original era Siddhartha Gautama. Es un contemporáneo de la India, pero contemporáneo de Pitágoras, que yo lo estuve nombrando siempre a Pitágoras, 500 y pico antes de Jesucristo. Estuvimos con Confucio nombrándolo en la China. Todos estos grandes pensadores, maestros, todos abrieron por ahí su escuela, transmitieron sus enseñanzas, sus principios. Todos hablaban de este camino espiritual, desde la educación, desde la música también, desde la poesía, como yo nombraba a Confucio, un gran maestro también. Y bueno, hoy un sabio total, estos principios de ética, de filosofía de Siddhartha Gautama el Buda, que vivió en la India
en los años 500 y pico, ¿no? Siglo VI, siglo V antes de Cristo. Era hijo de un rey, Sudodana, y su esposa, Mayadevi, en la India. Y él a temprana edad sintió probó la fortuna, vivía cómodamente y abandonó todo para seguir este camino, ¿no?, de descubrir la verdad. Y él alcanzó la realización espiritual y pasó a ser conocido ahí como el Buda. El Buda significa el iluminado, el misericordioso maestro que brindaría sabiduría y apoyo espiritual a millones de almas en los siglos que le seguirían. En esa época no estaba Freud en Occidente, pero había escuelas iniciáticas, escuelas de misterio, donde se aprendía. Y yo digo que de costado, sin saber, hacían psicoterapia, hacían el teatro sagrado, que en realidad después en el siglo XX, como yo decía, se hace psicodrama, Jacobo Moreno. Ahora hay especialidades, por supuesto, muchos psicólogos o médicos psiquiatras que son actores y también hacen terapia a través del teatro, y que Jacobo Moreno lo llamó por eso esa técnica, psicodrama, integrando el psicoanálisis. Todos están después de Freud, por eso Freud es un poco el maestro de los primeros grados del psicoanálisis, es como el papá, pero estamos después de Freud, después de Jung, en el enfoque que yo transmito. Y la psicología transpersonal, una psicología que tiene muchísimos médicos, psiquiatras, psicólogos, a partir en realidad del 60 lideró esta línea, como decía Maslow, en Estados Unidos, en Italia Sayoli. Bueno, ellos tomaron muchísimo de esta filosofía milenaria, sobre todo la filosofía Vedanta de la India, que yo estaba hablando el otro día de los Upanishad, pero muchos tomaron del Buda, porque el Buda realmente creo que integró esto de lo que sería después el psicoanálisis o la psicología, ¿no?, aplicado o también a esta filosofía mística, a esta filosofía, la búsqueda de la verdad. Yo digo que el Buda fue así como un gran investigador, y él lo que quería encontrar era ese estado de equilibrio a través de lo que él llamó el nirvana, un estado de equilibrio, de beatitud, que esto no tiene nada que ver por ahí con la religión, ¿no? Después se hizo la religión budista, por eso siguiendo estas enseñanzas, pero estos grandes pensadores fueron grandes maestros, grandes sabios, fueron filósofos, psicólogos, éticos integrados, sabían también algo, intuían de astronomía, estaban maravillados con los astros, las estrellas, y también intuían esto del cosmos. Y bueno, la astronomía surge después, por eso como ciencia, como disciplina. Por eso estamos todos basados en esta filosofía que también integra una ética. Y bueno, esta unión con Dios es en realidad un estado meditativo, un estado de equilibrio, que lo llaman algunos de iluminación, otros de liberación, otros un camino espiritual. Y el Buda habla de 4 nobles verdades. La primera verdad es la existencia del dolor. Él dice que existe el dolor y que afecta a todas las criaturas en el mundo en que vivimos. Y es por la impermanencia, ¿no? Y entonces nos dice que ese dolor tiene una causa, que es el deseo de lo material, el deseo de lo apetitivo, el deseo de lo que no es sublime. Y entonces uno, cuando está siempre preso de esos deseos, es una agonía, porque nunca se satisface con nada, y porque cuando logra poseerlo, sufre para conservarlo, eso que tiene. Y además cuando lo pierde, sufre. Y además yo diría, en esta época, quiere incrementar todo lo material. Es una agonía realmente. Y entonces él dice, la segunda
noble verdad es que la causa de ese dolor es el deseo. El deseo, esto de este apetito, ¿no? Desmedido sería. La tercera verdad es saber si podemos cesar este dolor. Y yo por eso predico, creo, desde la psicología transpersonal, el método de los talleres nos puede ayudar a paliar enfermedades, a paliar un montón de drogadependencias. Y bueno, el Buda habla de la tercera verdad, es la cesación del dolor. Y entonces el dolor, dice él, piensa que surge cuando cesa el deseo. Ese deseo de ese apetito desmedido, ¿no? Finalmente nos indica cuál es el fin de la existencia humana, que consiste en liberarse de ese dolor y la obtención de la bienaventuranza suprema. Y de este modo surge la cuarta noble verdad, es decir, el camino que nos conduce a la liberación del dolor. Por eso yo digo que la liberación del dolor, también evitamos enfermedades, evitamos sufrimiento, evitamos el estrés, ahora palabras más modernas. Y yo creo que para eso surge el psicoanálisis en Occidente y en el siglo XX, ¿no? Por eso sería para nosotros el camino de la liberación. Yo creo que es a través de la psicología transpersonal y a través cada uno del método que predica. Yo predico el de los talleres vivenciales. Y el Buda hablaba del noble óctuple sendero, ese camino para lograr esta liberación del dolor, de la enfermedad, de esta agonía, del sufrimiento. Y él dice que lo componen 8 disciplinas. La primera, el recto conocimiento, la verdad, ¿no? Conocer la real naturaleza del hombre es el espíritu inmortal. El segundo es el recto pensamiento. El ser humano debe aspirar a alcanzar este estado de gracia, que consiste en el despertar espiritual. Es decir, el Buda también decía que todos podemos iluminarnos, despertar esto. En psicología hablamos del darse cuenta. Esa noble aspiración se presenta en nuestra mente en forma de rectos pensamientos, de rectas ideas. El tercer disciplina, esto es bastante difícil, la recta palabra. Se debe hablar siempre con la verdad. Claro, primero hay que conocerla, hay que descubrirla y luego hablar con la verdad. Debe evitarse pronunciar palabras hirientes, motivadas por malos sentimientos. Como así hay que huir de conversaciones vanas, triviales, que no conducen a nada. La cuarta disciplina es la recta acción, la recta conducta. Se debe actuar conforme a nuestra aspiración espiritual. Esto tiene que ver en psicología con la congruencia, la alineación, la coherencia. Tiene que haber una coordinación entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Esto es bastante difícil y sobre todo más que nada en la época actual. Decimos una cosa, pensamos otra, por eso no convencemos a nadie y actuamos otra. Es decir, nuestro actuar, nuestra conducta tiene que reflejar realmente lo que decimos y lo que hacemos, pues si no nos sirve. Y con la palabra tiene que haber una coherencia, ¿no es cierto? Y se debe actuar rectamente en todo momento. ¿Y esto qué es? Con la pureza del corazón. Por eso el Buda predica el camino del amor. Entonces, cuarto, disciplina, recta acción. Quinto principio, rectos medios de vida. Nuestra vida no debe oponerse a nuestro anhelo por lo espiritual, por lo sagrado, por la verdad sería. ¿Y esto qué significa? Espiritual no quiere decir que nos hagamos monjes ni nada, sino la espiritualidad tiene que ver con no herir, no dañar a otras criaturas, no provocar la violencia, actuar con amor. Los budistas hablaban esto de la compasión.
para ser compasivo hay que saber escuchar, hay que saber comprender al otro. Y en psicología nosotros decimos ponerse en los zapatos del otro, ponerse en el lugar del otro. Y esto en teatro terapéutico se hace la rotación de roles, ponerse en el lugar del otro, y uno es cuando hace el papel de hijo, luego hace el papel de madre y se pone en el lugar de madre en vez de criticar a la mamá o al papá. El recto principio es el recto esfuerzo, y el Buda pensaba que nada se logra sin esfuerzo. Yo diría sin dedicación, sin seguridad en eso que uno hace, estar convencido que eso que uno hace es lo que vale, es lo que sirve. Para progresar espiritualmente debemos esforzarnos por ser mejores cada día. Por eso todos los días tenemos que ser conscientes que tenemos que seguir aprendiendo y que debemos ser cada día más compasivos, más comprensivos y yo diría más sabios sería, ¿no? Lo cual ha de otorgar pureza a nuestra mente y nuestro corazón. El séptimo principio, la recta atención. Esto es la recta concentración. Es lo que se llama ahora atención focalizada. Tener la mira puesta en el objetivo, las metas que queremos lograr. Debemos aprender a controlar nuestra propia mente, evitar que ella salga de un lado para el otro, ¿no? A vagabundear. Todos estos caminos que nos alejan de este principio de la verdad o de los que creemos en Dios o en algo superior, ¿no? Y el 8 principio, por eso esto del óctuple sendero del camino del Buda, es la recta meditación. Esta técnica de meditación, pido perdón porque algunos dicen que no es una técnica, para mí sí, es una técnica diagnóstica, terapéutica, y lo usamos todos en general, los psicólogos transpersonales, y son la base de los talleres, esto de la meditación. El hombre que busca la sabiduría debe meditar en el Supremo Espíritu. Ha de posar su mente y su corazón en el reino de la paz interior, el cual es la antesala de la iluminación o la nirvana. El estado de nirvana para nosotros, yo como lo interpreto, es un estado ampliado de conciencia, es un estado de relax. Este estado de meditativo nos lleva a estar en un estado de equilibrio, de armonía, y para poder conseguir el objetivo. Para nosotros es un estado en psicología de autoconocimiento, es ir a la búsqueda de nuestra verdadera esencia, conocernos a nosotros mismos, ver qué valores, qué virtudes tenemos y ver cada uno cómo puede alcanzar esas metas. Esto es interesantísimo porque si cada uno descubriera su vocación, su impulso, su energía, podríamos evitar ser tan violentos, ¿no? Y bueno, esto, acá habla del amor el Buda, y voy a decir algunos principios que dice, algunas de las enseñanzas que están en este librito pequeño de lo editorial Hastinapura, que hace mucho que lo tengo, y han recogido muchas de las enseñanzas. Este librito fue impreso en el 2005. Mejor que miles de palabras vanas es una sola sentencia sabia, que al escucharla el hombre adquiere paz. Los hombres buenos renuncian a todo. Los hombres santos no son perturbados por el deseo, están en equilibrio, en armonía. Cuando son tocados por el placer o por el dolor, los sabios o los maestros, no se alegran ni tampoco se entristecen. El verdadero maestro espiritual no es avaro de su conocimiento, ni posee una mente estrecha. Él es feliz
impartiendo el conocimiento a todos aquellos que se acercan a él con anhelo de aprender. Sé tú como él, imítalo y sigue su ejemplo de dar en forma inegoísta, esparciendo y otorgando la verdad. El maestro es generoso, da todo lo que sabe, lo que tiene el verdadero maestro. Cuando recibas un conocimiento espiritual que es de real valor, cuídalo en tu corazón, estúdialo, sería analízalo, ¿no? Una y otra vez, sería profundiza, medita en él y luego enséñalo a todos los seres en todos los puntos cardinales del universo. El maestro espiritual debe hallarse pleno de energía, ha de poseer buenos deseos, nunca debe cansarse de enseñar, ni dudar del éxito final de su enseñanza. Siempre piensa en positivo, piensa que va a lograr cuando sabe lo que dice, lo dice con honestidad, sabiendo que es la verdad, estando seguro de eso, va a tener el éxito, por difícil que sean los tiempos. Y es optimista, piensa que va a lograr el éxito. Y es cierto, si vos pensás lo bueno, esto está en el Kybalión, todo es mente, todo lo que vos pensás se va a realizar, se va a autocumplir. Por eso hay que pensar lo positivo. El maestro espiritual debe luchar por hallarse libre de malos sentimientos hacia los demás y nunca debe abandonar una disposición de amor hacia todas las criaturas. De otro modo, su enseñanza será vana, lo que yo digo. Cuando hablamos así todo bonito, pero si estamos viendo todos los defectos de todos, por eso hay que tratar de tener paciencia, no pelear, no enojarse, no agredir con la palabra al otro, no insultar, no criticar, sino focalizarse en uno, no antes. Recuerden esa enseñanza bíblica, ¿no? Que el maestro lo dijo, después del Buda vino Jesús y dijo: el que está libre toda piedra, el que está libre que tire la primera piedra, y nadie pudo. ¿Quién estaba libre de pecado, no? Por eso cuando a veces criticamos a otro, vemos los defectos en otro, antes de señalarlo o de verlo, veamos si no está en nosotros eso, ¿no? Primero. Y entonces preocupémonos por superar eso, trascender ese defecto que tenemos nosotros. Y no por tratar de modificarle el otro. El otro va a venir a los talleres que yo doy ahora en el Instituto Argentino de Seguridad, acá en Callao 262. Empiezo para los alumnos de seguridad interna. Y si no quiere venir, no va a venir. Entonces, por más que le digamos. Y acá lo mismo, el programa van a escucharlo todos los que quieran y todos los que estén interesados me van a llamar y yo voy donde quieran, escuelas, hospitales, a ofrecer este método porque creo que es absolutamente fantástico, ¿no? Las técnicas transpersonales, las técnicas de cambio mental, porque si no hay cambio mental, no hay cambio actitudinal, no hay cambio de conducta. Y yo creo que esa tiene una gran llave, por eso la psicología, el psicoanálisis, ¿no? El maestro espiritual, o el maestro, ¿no? El verdadero maestro, ¿no? Nunca debe intervenir en discusiones o controversias para demostrar su superioridad. Por el contrario, debe ser calmo y silencioso. Y yo agrego esto que generalmente los maestros lo tuvieron, mi papi, que era un gran maestro de grado, son humildes, hablan poco, hablan lo preciso, por eso son grandes maestros. El maestro espiritual debe mantenerse siempre dentro de ese ambiente espiritual y permanecer en su sendero. No debe hinchar su vanidad buscando la compañía de hombres poderosos o adinerados. No tiene que lucrar con eso, porque ello lo apartará de ese sendero. Tampoco debe tener contacto con personas, acá en esto era bastante fuerte
el maestro el Buda, ¿no? Yo no soy tan exigente. Él tampoco debe tener contacto con personas frívolas e inmorales. Y cuando las tentaciones lo ataquen, debe posar su mente constantemente en los sabios iluminados, así saldrá victorioso. Yo creo que uno, por eso puede estar rodeado a lo mejor en un ambiente en que no son tan sabios ni tan morales. Y yo creo que uno, si es firme, no tiene que caer en la inmoralidad. Y yo creo que uno, con el ejemplo, así como lo daba mi papá, mis tías, con su ejemplo, su conducta, no necesitaban decir, hija, tenés que hacer esto. Uno los veía cómo actuaban ellos así naturalmente y vivíamos bien, nos iba bien. Uno lo imitaba, lo tomaba como modelo, ¿no? Entonces, por eso yo no pienso en este sentido. Yo creo que si uno tiene buenos principios no va a robar, aunque esté rodeado de gente que no es tan virtuosa, ¿no? Yo creo que no se copia de eso. Pero bueno, acá el maestro era un poco más exigente, el Buda. El manto del sabio, esto sí estoy de acuerdo, es la paciencia y el perdón. Y su morada es la caridad y el amor hacia todos los seres. Eso estoy de acuerdo perfectamente. Por eso amo tanto y respeto tanto y admiro tanto a mis amigos, los poetas, los escritores, los poetas, que justamente hablan del amor, dicen en sus espléndidas poesías y poemas, todo es amor realmente, y lo dicen tan lindo, con tan hermosas palabras, ¿no? Entonces dicen por ahí esto del sabio, lo dicen muchos poetas. El hombre sabio huye de los placeres del cuerpo. Acá es bastante exigente también el Buda. En cambio busca que se desarrolla y crezca siempre su vida espiritual. Bueno, si huimos de los placeres del cuerpo, no vamos a caer nunca en una drogadependencia. Que eso lo pienso yo por ahí, ¿no? Es cierto. Cuando un árbol se halla preso de un feroz fuego, ¿cómo pueden las aves posarse sobre él? De igual modo, cuando en el corazón de un hombre habita está la pasión, ¿no? El desenfreno, la pasión como desenfreno, ¿cómo puede la verdad morar allí? Las faltas de los demás, esto estoy de acuerdo, son percibidas fácilmente, es cierto, todos percibimos rápidamente los defectos de los demás, pero las propias son difíciles de descubrir. Esto es cierto en la época del Buda y actualmente. Un hombre esparce las faltas de su vecino como si fuesen paja, pero oculta las suyas propias como el tramposo oculta un dado falso en medio de un juego. Esto es muy fuerte si lo analizamos, ¿no? Toca muy fuerte, ¿no? Pero es para meditar sobre esto, ¿no? Sobre uno mismo. Por eso hay gente que tiene tanta resistencia a venir a estos talleres, ¿no? Ahora me doy cuenta porque uno busca dentro de uno lo bueno y por ahí surgen defectos de uno, no del otro. Cada uno busca de lo uno, ¿no? Ese es el viaje interno al que yo invito. Y las buenas acciones, tanto nuestras buenas acciones como las malas, esto es cierto, nos siguen continuamente como si fuesen nuestra propia sombra. Y esa sombra está en el inconsciente. Por eso si no empleamos un método para meditar y descubrir nuestro inconsciente, no nos vamos a conocer nunca profundamente. Y esta es la idea, creo, que tuvo y la base de todos los psicoanalistas, ¿no? Un método sin droga, sin hipnosis, que pudiéramos desencriptar lo que está olvidado en el inconsciente de cada uno. Y dice acá las enseñanzas del Buda, la filosofía, una palabra pronunciada con ira
es la más hiriente de las espadas. Estoy de acuerdo. La codicia es el mal mortal, el más mortal de los venenos. La pasión, esto como el deseo desenfrenado, ¿no? Es el fuego más voraz. La ignorancia es la más oscura de las noches. La envidia y el egoísmo destruyen la amistad. El odio es la más violenta de las fiebres. El sabio iluminado es el mejor de los médicos. Claro, está sano. Esto es salud. Si uno no tiene envidia, no tiene ira, no tiene odio, es compasivo, está en ese estado de equilibrio, de armonía, evidentemente levanta el estado inmunológico, tiene defensas para no enfermarse. Por eso el estrés, la tensión, esto es lo que nos enferma, ¿no es cierto? Los hace violentos, iros, ¿no? Como una roca sólida, dice, entre otras cosas, no es movida por el viento, de igual modo el sabio permanece imperturbable, tanto ante las calumnias como ante los halagos. Por eso la adulación, podemos adularlo a un maestro, a alguien humilde, le resbala. Podemos decir mentiras de él, no se inmuta. No tiene una gran paciencia, es como una roca sólida. Esto es lo que yo llamo tener una seguridad interna, ¿no? Por más que vengan vientos, te arrastren, te empujan, te muevan, vos estás ahí fijo, estás como quieto en medio del movimiento, porque todo es movimiento, todo es cambio, pero vos, esta quietud es no porque estás sentado como estoy yo ahora, es la quietud mental, ¿no? Y otra de las grandes cosas, que ya lo han dicho muchos otros, no solo el sabio, por ahí lo tomaron de los principios del sabio, y después no saben que estaba ya en el Buda, ¿no? Mejor es conquistarse a uno mismo que conquistar a los demás. Un solo día de una persona sabia que ha contemplado la eternidad vale más que 100 días de una persona que vive inmersa en la ilusión del mundo. Un solo día de una persona que se consagra a la meditación y a la práctica de la virtud vale más que 100 años de vida de una persona que se dedica a cometer actos inmorales y a los excesos de los sentidos. Bueno, vamos a hacer un corte porque esto es muy fuerte, parece muy denso, pero lo podemos actualizar con palabras más modernas y valen estas ideas, valen. No existe otro Dios como el Dios que conocí. Ele ha transformado todo mi vivir. Aunque vaya a buscar, sé que no voy a encontrar como Él nunca hubo y no habrá. Sé que no habrá como mi Jesús, que cambió mi vida y me llenó de luz. Él sí me envió un nuevo amanecer y me transformó con su poder.
Bueno, sí, seguimos acá en la radio de internet, abastoradiotv.com.ar. Todos los que quieran, bueno, pueden seguirme después viendo, pueden ver programas anteriores, pueden llamarme al 4432-0037, todos los que quieran venir a la radio y, bueno, anunciar todo lo que cada uno sabe, lo que hace, cada uno en su disciplina. Yo digo que es sabio y puede llegar a ser sabio maestro, ¿no?, de la disciplina que practica o del trabajo que realiza, ¿no es cierto? Bueno, acá estábamos diciendo algunos de los principios, las sabidurías, y dice, el Buda decía, esto fue recopilado por discípulos de él, porque él en realidad no escribió como los grandes maestros. Muchas de estas ideas también están, como decían Confucio, están en Pitágoras, por supuesto, también, en los versos de oro. Todas las acciones de una persona se tornan malas por 10 razones, piensa, que si se las evita, hace que todas las acciones se tornen buenas. Por lo tanto, sigue estos 10 preceptos, estos 10 principios. 1. Nunca mates a ninguna criatura. En cambio, ten respeto por la vida de todos los seres. 2. Nunca robes. Más bien ayuda a todos los hombres para que sean dueños del fruto de su labor o de su trabajo. 3. Nunca cometas actos impuros, sino que por el contrario, lleva una vida recta y plena de pureza. 4. Nunca mientas, sé verídico, di la verdad con discreción, sin temor y con un corazón pleno de amor. 5. Nunca hables mal de nadie, en cambio, busca siempre el lado bueno de todos tus semejantes. 6. Nunca blasfemes, sino que por el contrario, habla siempre con decencia y dignidad. 7. Nunca uses tu tiempo en murmuraciones, antes bien, mantente firme en la recta palabra, o bien guarda silencio. 8. Nunca codicies ni envidies a los demás. En lugar de ello, regocíjate con la fortuna y la felicidad de los otros. 9. Nunca dejes que en tu corazón habiten la malicia y el odio, ni aun contra tus enemigos. En cambio, abraza con amor a todos los seres vivientes. Yo acá diría que realmente el que es maestro y el que ama no tiene enemigos, ni siente que nadie es enemigo. 10. Nunca dejes que tu mente sea cubierta por la ignorancia, sino que por el contrario debes hallarte siempre anheloso por cultivar el conocimiento que conduce a la verdad. Esto creo que es el principio de todo gran maestro, seguir aprendiendo, seguir buscando, aprendiendo, querer conocer más siempre, cada día, hasta el final de nuestros días aprendiendo. Este es el verdadero maestro. Y bueno, sigue con muchos, algunos son muy fuertes de estos principios, pero creo que hay una gran filosofía, una gran ética incorporada. Hay una filosofía, aunque él no hay una psicología, aunque él no tenía un método, sí, porque eran principios teóricos. Y por eso yo digo, tardó mucho en Occidente en descubrirse, aunque muchos en esas escuelas de misterio de costado hacían terapia, hacían estas técnicas de autoconocimiento con la meditación, que ahora los tomamos las terapias modernas, los terapeutas holísticos, muchos de estos principios, ¿no? Ya están en estos maestros la filosofía. Si puedes permanecer, dicen otra idea del Buda, si puedes permanecer calmo y en silencio como un gon invisible, serás capaz de alcanzar el nirvana, la iluminación, la suprema paz. Abstente de hacer el mal, vuelve a decir.
Realiza buenas acciones y purifica la propia mente. Esta es la doctrina de los sabios iluminados. Tal como sean los consejos que des a los demás, así debes actuar tú mismo. Si te sabes controlar a ti mismo, solo entonces podrás guiar a los demás. Este principio me lo digo para mí, lo digo en especial para todos los maestros de grados, profesores, pero para todo el mundo, pero en especial para los docentes, ¿no? Que es importantísimo trabajar esto sobre lo que uno, por eso dice o hace, lo debe practicar, lo debe mostrar. Controlarse a sí mismo, hay que tener una gran paciencia, ¿no?, para lograr esto. Pero, muy bien, sin agredir a nadie. Y sigue diciendo, entre otros principios fuertes, ningún mal es tan poderoso como el odio. Y dice, eleva la mente, busca la fe sincera de modo firme, no transgreda las reglas de la conducta recta. Haz que tu felicidad no dependa de las cosas externas, sino de tu propia mente. Yo diría de tu propio corazón. De este modo serás recordado en los tiempos por venir y alcanzarás la suprema bienaventuranza. No debes identificarte con lo que es agradable ni tampoco con lo que es desagradable. Es estar en el camino del medio, ¿no? Lo más difícil. No debes poner tu atención en aquello que es placentero, ni tampoco en lo desagradable. Porque tanto en lo placentero como en lo desagradable mora el dolor. Evitándolos alcanzarás la felicidad. Y acá un principio que también lo dice el maestro Pitágoras. También coincide acá el Buda, o los discípulos del Buda. Todo mal que nos sucede, nos lo hemos hecho nosotros mismos. Así que tenemos que dejar de culpar a nuestros padres, y a nuestros maestros, y a nuestros tíos. Yo por eso digo, siempre los bendigo, tuve la suerte de tener buenos padres, buenos maestros, pero cuando uno ya es grandecito, uno es responsable de lo que hace y de lo que le pasa. Coincido ampliamente con el Buda y con Pitágoras. Todo mal que nos sucede, nos lo hemos hecho nosotros mismos. Nosotros debemos decir basta y poner fin a eso. Para eso está la idea de los talleres que yo propongo, ¿no?, con el método. Cada uno propone su método, ¿no? Tan solo nosotros podemos evitar hacer el mal y volcarnos al bien. Tan solo nosotros podemos purificarnos a nosotros mismos. En la época del Buda no estaban los terapeutas. Por eso yo ahora digo que lo que pasa es que los terapeutas tienen que estar preparados, los psicólogos, con todas estas técnicas. Nadie puede purificar a otro ser. Cada criatura se purifica a sí misma. Esto lo pensaba el Buda 500 y pico antes, por eso digo, de Jesucristo. No había terapeutas, no había ni holísticos como se llaman ahora. A partir del siglo XX están las distintas ciencias, disciplinas y los distintos profesionales. Y es obligación de cada profesional actualizarse, estar siempre en lo que creemos que es lo último, lo que más puede ayudar cada uno desde su trabajo, su profesión, al otro. Y esto se llama servicio. Cada uno debe estar al servicio de los otros y no al revés. El apego a las cosas, esto es el problema también del dolor, el sufrimiento. El apego a las cosas, la codicia, la sensualidad, son las causas de la miseria, de la vanidad
y yo diría de la enfermedad que hay en el mundo. Por eso nadie que hable de la enfermedad mental, esto el equilibrio, la salud, ¿no? De mental. La salud mental tiene que ver con esto, con que uno no sea egoísta, no sea mal pensado, no esté estresado, no sea violento. Estos principios no rectos de fe, ¿no? Por eso a veces yo parezco un poco que estoy diciendo todo esto pesada, que hablo mucho. Claro, es muy pesado, claro, es muy fuerte esto, ¿no? A nadie creo que le gusta que le digan vos sos responsable de las causas y los males que te aquejan, ¿no? Es para que uno medite, haga su autoevaluación. Aquel que es incapaz de mantener sus sentidos bajo control, aquel que es perezoso y falso de fuerza moral, aquel cuya mente vaga en busca de la belleza exterior y de la grandeza efímera, a ese hombre la ignorancia y el dolor lo subyugarán, del mismo modo en que un vendaval destroza a un árbol seco. Y sigue diciendo, no insultar, no herir, actuar rectamente, ser moderado en el alimento, permanecer silencioso, tener devoción a los pensamientos elevados. Estas son las enseñanzas de los iluminados, es decir, de los maestros. La real sabiduría es pura y no hace discriminación entre nobles e innobles, entre ricos o pobres. La real sabiduría es como el agua, que todo lo limpia, sin hacer distinción alguna. Es un poco esto llevado a que el mecánico, el poeta, el compositor, el maestro de grado, el músico, el cantante, el mecánico, el técnico, como digo yo, todos somos, no digo yo siguiendo todo esto, todos somos seres humanos. Por eso no nos distingue los títulos que tenemos, no nos distingue el dinero que podemos tener o los ingresos, sino todos somos seres humanos, como decía mi papá, todos somos hijos de Dios. Y esto es un poco, creo, resumir las enseñanzas del Buda. Y acá todo este optimismo, por un lado fuerte, ¿no? Pero con pocas palabras. Yo tengo que agradecer a mi padrino, el hermano de papá realmente. Era un cascabel, murió casi a los 90 años. Sabían escuchar, sabían apoyar, sabían contenerme. Por eso a veces quizás todos estos grandes amigos que tuve, padres, tíos, muchas amigas también, que no están a mi lado, ¿no? Cómo los extraño, cómo les agradezco toda la ayuda que me han dado. Y tengo que agradecer, por supuesto, a mis amigos actuales, en cada lado que voy, que realmente me apoyan, pero a veces estoy mal por tanto dolor, de tanta pérdida, que bueno, así es la vida, ¿no? Que se lleva, o se van primero, como diría mi padrino. Todos nos vamos a encontrar nuevamente allá en casa, en algún momento, desde donde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Nos vamos a encontrar. Y algunos se van primero que otros. Y por ley de la vida está bien que se vayan primero por ahí los padres, los tíos. Y yo tuve la suerte que muchos de mis tíos vivieron bastante, en general fueron longevos. Y tengo que agradecer por eso a Dios que me los prestó bastante tiempo. A quien no me ha prestado mucho tiempo, a muchos amigos, a mi suegra, que se murieron jóvenes, algunos de mis amigos novios, que por ahí se murieron a los 60, 60 y pico, algunas amigas que se murieron antes de los 60. Pero Dios me los prestó, me los dio en la vida, así que tengo que agradecer mientras los tuve. Y yo por ahí, con este egoísmo, ¿no?, hubiera querido tenerlos más, ¿no? Y realmente tengo que agradecer que tuve la suerte de tenerlos, de conocerlos.
Y dice el Buda, esto es muy fuerte también, el espíritu que debe ser firme y sereno. Las palabras hirientes nunca deben ser pronunciadas por tus labios. Sé benévolo con todos. Ten tu corazón pleno de amor y desprovisto de milicia secreta. Incluso aquellos que te atacan, debes dirigirles pensamientos llenos de amor. Y con tales pensamientos harás que toda ira y odio se diluya. Cuando yo a veces le contaba a mi padrino que me enojaba, o que decía algo así, que diría, pues es lo que le diría, mi padrino decía, gran sabio, antes de hablar, contá hasta 10, querida. Ay, qué bonito, antes esto, cuando te atacan, te dicen algo que te duele, y contá hasta 10. Yo ahora digo, respira hondo y respira hondo y profundo, hondo y profundo. Tú respira hondo y profundo y ahí parece que te calmas, o encontrás algo de equilibrio, ¿no? Y con esto suprimimos por ahí las malas palabras, suprimimos insultar o gritar al otro, ¿no? Contar hasta 10, como decía mi padrino, permanecer en el medio camino cuando te atacan o qué sé yo. Y bueno, feliz, dice el Buda, es aquel hombre que se ha sobrepuesto a su egoísmo, es quien ha logrado la paz, feliz es quien ha encontrado la verdad. Todos los seres, esto lo decían todos los pensadores, Aristóteles, Platón, en este mundo buscan, yo estoy de acuerdo, la felicidad. Por lo tanto, sé compasivo y trata de que todos sean felices, porque todos quieren ser felices. Cada uno quiere ser feliz y entonces no hay que herir al otro, no hay que violentar al otro, porque el otro también quiere ser feliz y se merece ser feliz. Y esto pues yo lo digo para todo el mundo. No importa la profesión o el trabajo que tenga. Creo que estas enseñanzas nos sirven y nos tienen que ayudar a todos. Al que tiene mucho dinero, poco dinero, al que tiene muchos amigos o pocos amigos, y pensar esto, ¿no? Que si uno tiene muchos o pocos, depende de uno. Y es para meditar por qué uno no tiene amigos o por qué tiene tantos o pocos, ¿no? Es para pensar a uno qué le pasa con uno. La paciencia que todo lo perdona es el más elevado de los ascetismos. Por eso esto no hay que ser monje, yo digo, para ser paciente, ¿no? Por eso mi papá tenía una gran paciencia, pues un gran maestro de grado, ¿no? Y bueno. Bueno, creo que ya nos falta poco y otra de las grandes enseñanzas del Buda, esto lo que él decía para resumir todo esto, sintetizar, por ahí resumiendo todas las enseñanzas, ¿no? Que son muchas, podríamos estar hablando siglos. Él decía, que resume todas las enseñanzas, el odio no cesa con el odio. El odio cesa con el amor. Esta es una ley muy antigua. Cada uno por eso digo, porque si no es algo que no es esta escalada, aquel me hizo algo y yo le hago el doble, y aquel me dijo esto y yo lo insulto más, es una escalada que no termina nunca. Y entonces por eso ¿no? El odio no cesa con el odio cesa con el amor. Esta es una ley muy antigua. Si construyes lugares donde moren la pureza y la verdad, adquirirás el mayor de los tesoros. Si entregas tu alimento a los hambrientos, te tornarás más fuerte. Si entregas tus más hermosas vestiduras a los necesitados, adquirirás mayor belleza. Es cierto. El hombre bondadoso ha encontrado el camino de la salvación. Él es como que aquel que planta un árbol y de ese modo se asegura que tendrá sombra, flores y frutos en los años futuros. El resultado de la siembra del amor es similar.
El que ayuda a los que lo necesitan obtendrá la mayor felicidad, obtendrá la mayor salvación. La inmortalidad se alcanza únicamente a través de continuos actos bondadosos, y la perfección se logra a través de la compasión y el amor. Lo que más necesita, esto es válido para todos los siglos, lo que más necesita el hombre en este mundo es un corazón pleno de amor. Y yo lo digo esto más que el siglo XXI, en todas las épocas y en todo el mundo, pero sobre todo el siglo XXI. Lo que más necesita el hombre en este mundo es un corazón pleno de amor. Esto meditémoslo. Yo los invito realmente a que meditemos, porque no es solamente hablar o yo de leerlos todo esto. Por eso yo confeccioné, creo que si no cambiamos nuestra forma de pensar, no vamos a cambiar la forma de actuar, no vamos a cambiar nuestros sentimientos, vamos a seguir enfermándonos por más mayor terapeutas que vayamos. Bueno, feliz fin de semana y seguiremos con otro programa nuevo el próximo jueves, Dios mediante, otro encuentro de espiritualidad y ciencia, y acá nos pueden seguir viendo siempre, escuchando en Abasto, radiotv.com.ar. Muchas gracias. El alcoholismo es una enfermedad que le puede pasar a cualquier persona. Si estás preocupado por tu manera de beber, llámanos al 011-4325-1813. Alcohólicos Anónimos. Estamos para ayudarte. Para que todas las personas que lo necesitan tengan su silla de ruedas, la ONG Silsa realiza la campaña nacional